Ángeles Bugani. Bueno, buenos días. Ya estoy sentada acá. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. En realidad yo lo que les voy a mostrar desde mi formación, yo soy maestra directora y me he formado mucho en patrimonio y educación. La idea es un poco, lo que siempre hago es rescatar de diferentes objetos historias de esos objetos. Yo no soy historiadora en realidad, yo lo que hago es de objetos que nos llegan al museo escolar, darle ese sentido de histórico y además que sean didácticos. Es así que, bueno, dentro del archivo del museo, cuando comenzamos a hacer, lo formamos hace 20 años, pedimos a diferentes familiares que pudieran acercarnos material. Y bueno, dentro de mi familia, que fue una de las que aportó también material, siempre se hablaba de que la familia Gabarrot, que es una familia que vivía en San José, habían participado en la guerra de 1904. Y bueno, y ahí surgen historias orales hasta que dimos con las cartas. Son cartas, son 17 cartas entre dos hermanos, donde hay, por ejemplo, dos listas de nombres de regimiento, de integrantes de los regimientos. Las cartas van de enero a octubre de 1904. De Pedro hay 6 cartas que están escritas desde Cagancha, y de Isidoro hay 11 que están escritas, ahí pueden ver, desde Rosario, San José, desde Las Piedras, Achar, Paso de los Toros, Rivera. Y esas cartas, como son cartas que hablan que explican, uno explica, Pedro, que era el que estaba en la familia, explica lo que sucedía en su lugar, y Isidoro cuenta todo lo que le sucedía en la campaña. Aquí tienen a Isidoro. Isidoro era sargento de segunda del Regimiento de Caballería número 4 del Escuadrón de las Guardias Nacionales de San José, y Pedro era teniente alcalde del 4º distrito de la segunda sección en Cagancha, en San José. Estas cartas están inclusive hasta con el sobre. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, las cartas que enviaba Isidoro las enviaba a través de personas que le hacían el favor muchas veces, y las cartas que enviaba Pedro las enviaba por correo. En cierta oportunidad, muchas de esas cartas llevaban dinero a Isidoro, que era el sargento, que no tenía dinero en esa campaña. Entonces, yo voy a contar algunas cuestiones anecdóticas. Es que Isidoro le dice a su hermano que tiene que esconder bastante ese dinero porque las cartas las tanteaban, y muchas veces esa carta que las tanteaban, que tenían dinero dentro, no llegaban a destino y las quemaban porque estaban abiertas. La correspondencia entre ellos era muy fluida, se escribían hasta 2 cartas en el mes. El tema es que muchas de ellas se perdieron. En el caso de Pedro, acá ven una de las listas que estaba dentro de esas cartas, que son personas que vivían en San José, con nombre y apellido. Inclusive en una de las listas dice quién está enfermo, quién falleció, y generalmente esas personas eran vecinos, ¿tá? En el caso de Isidoro, le decía a Pedro, le escribía a Pedro cómo estaban los vecinos que nombraba esa lista de regimiento. O sea que una de las cosas importantes que rescatamos y que son de las preguntas que siempre me hago, es que en el caso de Pedro sabía escribir, y en el caso de muchos de los otros soldados no sabían escribir. Entonces era una forma de comunicar a la familia tanto, que cómo estaba su familiar. Es más, hay una de las cartas donde fallece, él cuenta cómo fallece uno de los vecinos, y en realidad fallece en forma,
sea, con un tiro en la cabeza. Entonces Isidoro le pide a su hermano que le cuente que en realidad no falleció inmediatamente, sino que sufrió y falleció en forma, no falleció inmediato, sino que falleció, que estuvo un tiempo vivo y después falleció. Además cuentan cosas, es muy difícil de presentarlo porque en realidad ellos eran colorados y hablan sobre cuestiones de los blancos. Entonces, en el caso de Isidoro, cuenta, por ejemplo, como en este caso, lo que hacían o cómo se organizaban y denunciaba cosas que, por ejemplo, el robo de caballos, de recados, y a su vez Isidoro le contaba a él lo que sucedía entre los blancos que estaban en su ciudad. Ahí ven, por ejemplo, en la parte del costado, donde le dice que recibió los 2 pesos, eso que yo les contaba, que tenían que tantear mucho, que tenía que cuidar la forma. Inclusive hay una carta donde le envía dinero en el cuerpo de la persona fallecida. ¿Ven? Ahí dice, dentro de esta le pongo otro peso en 2 papeles de 5, por no tener de a 1 peso. Si llegan a venir por tierra y pasan por el paso de los toros, pedirle a don Juan Laviña algunos pesos, y si no tenéis para el viaje, me escribís de allí. Esta carta se remite a cuando ya terminó la guerra, y en realidad ellos se tenían que venir. Hay también una historia que, hablando del otro jornalista que decía lo del tema de la caballada, bueno, en 1904 también era muy importante los caballos. Y en el caso de Isidoro y la familia Gabarrot, les llevaron sus caballos. Él después se entera que su caballo lo están vendiendo en Montevideo. Y entonces, cuando está finalizado la guerra, le pide Pedro que, si es posible, se robe 2 o 3 matungos para reponer esos que los había perdido. Cuando yo busco información o sea, cotejar lo que han escrito los historiadores con lo que escribió en las cartas, lo que dicen las cartas, hay mucha información y muchos historiadores que se han remitido a los blancos, o sea, la campaña de los blancos. De los colorados y de las guardias civiles hay mucho menos información. Pero, por ejemplo, sí encontré que uno de los historiadores cuenta que los colorados, principalmente los de las guardias nacionales, estaban enojados porque les habían llevado sus caballos y después no tenían caballos para trabajar. Esto se coteja con lo que dice Isidoro. Ahí ven, esta es después de todo, uno de los premios que recibe por haber sido sargento es un caballo con la marca. Esta es una de las cartas, uno de los documentos que estaba dentro de las cartas, que por haber colaborado con la guerra, recibe uno de los caballos. No sé si se habrá traído los 2 o 3 que podían traerse. Y bueno, y en realidad esta es una de las cartas que más me gusta, que muchas veces la presto para poder... Cuando se da en el programa de 6º año, por ejemplo, de las escuelas, la guerra de 1904, es una carta donde no es la última, porque la última es de octubre de 1904, que se la manda a su hermano, y lo que dice que ya al recibir esta ya tú sabrás de la celebración de la paz, de lo que escucho que me alegro todo por fin, yo lo veo de acá, pues ya estarán cansados de esta larga campaña y los peligros constantes y la miseria que me figuro habrán pasado en tu larga vida de campamento, y también a nosotros los quita los sobresaltos. Esto es importante para poder ver qué es lo que podía significar esa guerra en una persona que estaba en la guerra y en la familia. En el caso de Pedro,
Pedro cuenta mucho sobre la producción que había en esa época, también cuenta mucho sobre con quiénes quedaban los hijos menores, las enfermedades que habían y cómo se manejaba. Él, al ser teniente alcalde, bárbaro, ya termino, él al ser teniente alcalde tenía la posibilidad de poder cartearse. Yo no sé si esta información, en realidad, yo puedo asegurar eso. Si él tenía un poder político, que podían esas cartas llegar a su hermano y su hermano poderle responder. No sé si esto lo podía hacer cualquiera, eso es lo que yo no sé. Lo que sí sé es que por algún modo Isidoro guardó las dos correspondencias. Las correspondencias de él, o sea, Pedro se va, después terminado de la guerra, se va para Deró, en Buenos Aires, y le deja a su hermano las cartas, como un documento histórico. Las cartas vuelven a resurgir después de 100 años después. Bueno, muchísimas gracias. De alguna manera, es una forma de difundir los materiales y rescatar nuestra propia historia. Y es una forma se puede consultar, porque es de esa manera lo que queremos hacer, que el material de los museos se puedan consultar y de algún modo puedan servir para otros historiadores. Así que muchísimas gracias. Gracias, María Ángeles Rubani de Cardona Soriano. Creo que es eso justamente, estas jornadas de geohistoria, en este caso la 13ª, ese es un poco el objetivo que persiguen, ¿verdad? El intercambio entre los historiadores, entre quienes tienen la misma pasión. Estas jornadas de geohistoria, las 13ª, que homenajean al profesor Omar Moreira, como dijimos en un inicio, y al historiador y periodista Heroídes Artigas. Contamos en sala con la señora de Heroídes Artigas, Estela, que seguramente por otros compromisos se tendrá que retirar. Y yo quiero pedir un aplauso para Estela, porque Estela fue gran colaboradora de Heroídes y mucho material que tanto